Dios les bendiga muchísimo. Gracias a Dios por su bendición en la alabanza. Y vamos a pedir juntos que Él nos bendiga también en la enseñanza. Padre, te pedimos que tú nos hables, Señor. Que la exposición de tu palabra nos haga entender verdades importantes, Señor. Te pedimos que hables a cada corazón, que tú estés con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Vamos a iniciar Hebreos 2, versos 1 al 3, dice la Escritura. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es una advertencia de Dios para nosotros. Nos está invitando a tener cuidado de nuestra salvación, de nuestra caminata cristiana, y nos dice que si no tenemos cuidado nos podemos deslizar. Esto es, empezar caminando bien y de repente resbalar, y lo que a veces parece como un ligero desliz, si no tenemos cuidado, de pronto se convierte en una veloz resbaladilla que nos lleva a estar muy lejos de aquel camino en el cual alguna vez anduvimos. Y aún viene una advertencia seria en el pasaje: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? De tal manera que lo más valioso que tenemos es el amor de Cristo, su bendición, su perdón, y debemos de cuidarlo de una manera exhaustivamente, con mucha atención, con mucho amor, con mucho corazón, con todo nuestro ser. Y bueno, en especial a mí me dolió mucho el ver como un amigo que tuve hace años no puso en práctica este pasaje en su vida. Es una de las personas que más me ha impresionado en su cristianismo, y yo caminé a mis inicios junto con él, y él era una persona de condición humilde, un hombre que le predicaba a indígenas en su lengua natal, y tenía un corazón realmente para el evangelio, para darse por los otros. Tenía esfuerzo, tenía un deseo de predicar de una manera fuerte a muchas personas, y realmente algunos de los mensajes más inspiradores que llegué a escuchar se los oía a él, en la forma en la que él narraba el evangelio a personas sencillas, con el que estuve predicando durante algún tiempo. Pero bueno, finalmente vivía en otro estado y nos tuvimos que separar. Y recuerdo que yo tuve un momento de una aflicción muy grande y estaba atribulado, y me puse a orar y a rogarle a Dios que me ayudara en esa dificultad que tenía. Y después vi a mi amigo que por un evento que tuvimos en donde pudimos compartir, me dijo: oye, ¿qué estabas tú haciendo en tal día? Y me describió el día y la hora, y que era exactamente cuando yo estaba poniéndole todas mis angustias y mis aflicciones a Dios, y le conté lo que yo estaba viviendo, y me dijo: es que exactamente ese día estuvimos orando, mi esposa y yo, por ti, y estuvimos rogando a Dios, y tenemos estas palabras para ti, y me trajo unos versículos de la Biblia, y Dios lo usó grandemente para consolarme y para mostrarme guianza y cosas que Él quería hablarme, y era un hombre de buen testimonio, de oración. El orar con él era una verdadera experiencia espiritual. Tú eras instruido a través de su humildad, a través de la forma sencilla y franca en cómo le oraba a Dios, y cómo buscaba el sentir de Dios y lo que Dios quería para su vida y para aquellos lugares a donde él evangelizaba. Pero bueno, después lo dejé de ver porque estaba en otro lugar, y de repente recibí una llamada de un hermano que me pedía que hiciera un viaje y empezar a ayudar a una persona que había sido víctima de un delito, básicamente, de una maldad muy grande. Y pues ya llegué y empecé a hablar con esa persona, y me sorprendió mucho descubrir que precisamente aquel gran cristiano que había caminado de una manera adecuada, que era fervoroso en oración, que tenía sentires del Espíritu, había sido quien había hecho esa grandísima maldad
estaba endurecido, estaba desviado, estaba sin amor, estaba ofreciendo hasta sobornos y dinero para que se escondieran las cosas. Y realmente una persona muy diferente a la que yo había conocido, consagrada, apartada para Dios. Y qué duro es cuando un cristiano no pone en práctica lo que dice este versículo, cuando empieza bien y después termina mal y se desliza y no pone atención y no regresa pronto al camino y termina en grandes desvíos y en grandes soberbias y en muchas dificultades. Y el día de hoy vamos a continuar la historia de Gedeón. Quizás si tú habías leído antes la historia de Gedeón, o si alguien te la había narrado o habías oído un mensaje, seguramente habías estudiado la historia como la narré la semana pasada, la del milagro que Dios obró por medio de Gedeón, las muchas maravillas que Dios trajo. Pero la segunda parte de su vida también viene en la Biblia y suele no ser predicada, y Dios nos dejó como una advertencia porque también pasaron situaciones importantes y dignas de reflexionar en la segunda parte de la vida de Gedeón, después de ese grandísimo milagro, que debemos de tomarlas para aprender y para observar y para evitar que pasen en nuestras vidas. Vamos a recordar primero cómo fue el inicio de la historia. En Jueces 8:28 dice la Biblia: así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Y estuvimos estudiando el grandísimo milagro de cómo Dios obró en Madián, cómo ellos estaban subyugando a la nación de Israel durante 7 años y habían dejado en una miseria total a Israel. Llegaban con sus camellos, se aliaban con otros, devoraban todo lo que iban encontrando a su paso, y no eran como algunos conquistadores previos que los dejaban sin armas, sino ellos eran más crueles, los dejaban sin comida en la miseria. Y de repente Dios vio a Gedeón, que estaba ahí escondiendo un poco de comida y tratando de esforzarse porque no fuera tan grande el daño. Y entonces Dios le habló, Dios en persona apareció con Gedeón, lo cual es una oportunidad enorme. Y él fue y le puso una ofrenda a Dios. Dios esperó para que recibiera su ofrenda y le puso sus debilidades a Dios. Le dijo que no era de una familia notable o noble, que no tenía dinero, que no se sentía merecedor de su gracia, y empezó a derramar su corazón a Dios, y Dios aceptó la búsqueda de Gedeón y lo fortaleció en sus debilidades. Y Dios también le pidió cosas a Gedeón, como que empezara a apartar la idolatría de su casa, y lo hizo en su casa con los ídolos que adoraba su padre. Y destrozó los ídolos, los utilizó para hacer un altar al único Dios del cielo y el único que merece ser adorado, que es Jehová nuestro Dios. Y bueno, él empezó a caminar el camino de Dios, obedeciendo a Dios, y juntó un ejército. Su ejército era de 32,000 personas, pero estaba en batallas en la fe, y le pidió a Dios 2 testimonios para poder ir a la batalla, y finalmente Dios se los dio. Y también Dios le puso 2 pruebas a Gedeón, y con cada una de ellas redujo el número de elementos que tenía su ejército, de tal manera que después de probarlo, quedaron 10,000, se fueron 22,000 y quedaron 10,000. Entonces, de tener 32,000 quedó con 10,000. Y luego Dios le dijo: no, son demasiados, vamos a hacer una segunda prueba, y narramos la prueba, y finalmente quedaron 300. Y con esos 300 Gedeón fue, porque Dios lo había enviado, a enfrentar a un ejército que tenía 120,000, más 15,000 que eran el grupo de élite que protegía a los reyes. Esto es 300 contra 135,000, y si haces la proporción, había uno por cada 450 de los enemigos, un israelita contra 450. Y una proeza así nos recuerda solamente la que había hecho Samgar antes, cuando con una guijada de bueyes fue él solo en contra de 600. Pero no era nada fácil ir en proporción 1 en contra de 450. Y Dios así lo mandó, y Dios les dio un triunfo enorme, y Dios despertó a muchos otros para que fueran y ayudaran, y Dios trajo tal bendición que aún entre los mismos madianitas hubo divisiones y se destrozaron entre ellos. Y estuvieron ellos dispuestos a seguir a Cristo en la noche más oscura, y a alumbrar y a romper sus moldes,
y a dejar que Dios viniera y brillara y trajo una victoria increíble, una victoria que solo Dios pudo haber traído, y con su bendición, si Dios lo envía, no importa que sea un hombre contra 450, Dios lo envió y Dios va a dar el triunfo, y Dios se lo dio a Gedeón y a Israel. Gedeón sacó fuerzas de su debilidad, Gedeón fue usado por Dios, Gedeón empezó bien, obedeció a Dios, cambió situaciones en su familia y todo iba muy bien. Pero vamos a ver la segunda parte. Esta primera parte ya la narramos la semana pasada. Vamos a ver la segunda parte. Y bueno, los puntos los vamos a ir mencionando sobre anotaciones que ocurrieron en la vida de Gedeón y de su familia. El primero que quiero resaltar es que él realizó un juicio cuestionable sobre quienes no lo apoyaron en la batalla. Jueces 8, versos 15 al 17. Dice: y entrando a los hombres de Sucot, dijo: he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de las cuales me zaheristeis, diciendo: ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Y aquí vemos cómo Gedeón fue diferente en cuanto a que él le derramó sus dudas a Dios, le puso su corazón debilitado a Dios y Dios lo fortaleció, pero también cuando vio que otros tuvieron dudas, como los de Sucot, como los de la torre de Peniel, a ellos no les consoló, no les ayudó, no fue paciente con ellos como Dios había sido con él mismo, sino que fue duro, trajo espinos, los castigó con espinos, y también a los de la torre de Peniel los mató, les aplicó la pena de muerte, lo cual es un castigo demasiado duro, y aunque fuera juez, no pienso que tenía una razón, y nunca dice la Biblia que Dios inspirara un acto así. Entonces es cuestionable el que él hubiera actuado de esa manera, ejerciendo un juicio tan duro, y suena injusto lo que hizo con aquellos hombres en Peniel. No tuvo misericordia, no fue paciente con ellos, como Dios había sido paciente con él, sino ahora que tenía el poder y tenía todo Israel en sus manos, pues fue y ejerció un juicio muy duro. Así como hay personas que han disfrutado de la paciencia de Dios, han disfrutado de la misericordia de Dios, han disfrutado de paciencia de parte de otros cristianos que les han expresado la Biblia, les han ayudado, les han amado, les han dado muchas verdades, y cuando a ellos les toca servir a los que vienen abajo, son durísimos en sus juicios, sacan la espada para todo y empiezan a acabar con palabras a otros que son más débiles y no practican la misericordia y la paciencia que ellos recibieron, sino actúan en soberbia y en injusticia. ¿Qué más pasó con Gedeón? Gedeón rechazó el liderazgo sin preguntarle a Dios y simplemente presentó un argumento teológico cuando los de Israel le propusieron un liderazgo. Jueces 8, versos 22 al 23, dice: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señorará sobre vosotros. Y aquí veías el corazón de Israel, que necesitaba una persona que los liderara, y que ellos habían visto, bueno, este hombre, Dios lo usó para traer esa gran victoria, y verdaderamente necesitamos quien nos ayude, quien nos coordine. Y entonces le dijeron: ven tú y sé nuestro líder. Y aún le ofrecieron de una manera ligera el liderazgo a sus hijos, porque a sus hijos finalmente. Pero bueno, en el libro de los jueces estaban todos actuando de una manera ya con ciertas tinieblas, estaba ya no clara la ley, ya no estaba todo muy adecuado, y los corazones estaban desviando cada vez más, hasta que llegó el momento en el que cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero aquí vemos una necesidad que había en ellos, que es: requerimos un líder. Y la respuesta de Gedeón fue: yo no voy a ser el líder, Jehová va a ser el líder, Dios que sea el que te guía. Y parece como una respuesta piadosa, donde le da el lugar a Dios, donde dice que Dios sea el que te guíe. Sin embargo, él creo que debió de haberle preguntado a Dios: Dios, ¿tú qué quieres que yo responda? ¿Tú quieres que yo sea el líder? ¿Tú qué quieres que yo haga después de este gran triunfo que trajiste? ¿Y para qué permitiste que yo combatiera?
y trajera esta bendición por tu mano. Y después, ¿cuál es el siguiente paso? Pero él simplemente negó el siguiente paso y no fue y le preguntó a Dios qué es lo que debía hacer. Y entonces, es cierto que vemos una situación equivocada en los israelitas en cuanto a que veían al hombre y no veían a Dios, y parecía un decir, no, pues tú ya nos libraste y tú fuiste el que nos salvaste de Madián, ahora tú ven y tú guíanos y también tus hijos y todo. Pero a pesar de ese corazón que estaba no totalmente enderezado, se pudo haber tomado esa oferta al liderazgo, pudo haber ido con el sumo sacerdote, orar, buscar junto con los levitas, con los sacerdotes, con las personas cómo enderezar el corazón de Israel, de qué manera hacer las cosas de una forma adecuada, o buscar a Dios, que es lo que él quería, y no simplemente decir, Jehová será tu Señor y ya, sino ver qué es lo que Dios pedía de él y si realmente Dios le pedía o no ejercer ese liderazgo. Él no buscó a Dios para eso. Y sin embargo, a pesar de que no quiso el compromiso, porque servir a la iglesia es un compromiso muy grande, o servir a una nación, sí quiso el beneficio, y esto es digno de reflexionarse. Jueces 8, versos 24 al 26, dice la Biblia, y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas, y ellos respondieron, de buena gana te los daremos, y teniendo un manto, echó ahí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y los joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos en el cuello. Tan solo de los aretes que él pidió, los zarcillos, salió un dineral. Imagínate, después de tan grande aberración que hacían los madianitas, que llegaban y arrasaban con todo, estaban llenos de dinero, de todo lo que se habían robado, y hasta los camellos tenían collares, y los reyes estaban llenos de vestidos, y solamente de los puros aretes salieron 1,700 siclos de oro, que es entre 14 y 18 kilogramos actuales, que es una cantidad enorme la que se llevó Gedeón de oro. Salió totalmente rico con esa solicitud, lleno de dinero, lleno de vestidos, lleno de joyas, lleno de oro. Y los amalecitas eran mercaderes, y él tomó esos bienes de los amalecitas, parte del botín se lo llevó y se hizo un hombre rico. Entonces no quiso ejercer el liderazgo, no quiso servir a Israel, no quiso preguntarle a Dios si él quería que fuera líder, pero sí quiso el beneficio. Para eso tampoco preguntó, sino, a ver, háganme una cuenta, una proporción, me dan aquí los zarcillos, y empezó a tomar así a su manera de hacer las cosas sin preguntarle a Dios. Y después de eso generó un uso religioso que Dios no le mandó, que fue cuestionable con parte de sus riquezas. Jueces 8:27 dice, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. O sea, lo puso en la ciudad, un efod, una ropa como sacerdotal, donde la hizo muy bella, tenía oro, tenía joyas, tenía muchas cosas, y como que quiso jalar la atención a otros, puso ese efod en la ciudad, quizás como un recordatorio de aquella lucha, y se terminó convirtiendo como en un objeto idolátrico, en donde ellos ya solamente iban a ver el efod. Mira qué ese efod tan maravilloso, mira cómo fue aquí, que con ese efod se construyó, se hizo en base a lo que Dios nos dio de botín de aquella guerra, y lo empezaban a ver ya de una manera mágica y no de una manera adecuada. Era algo que dice que fue un tropezadero para Gedeón. Él mismo se desvió con el efod, y para su casa. Ya su corazón estaba desviado, ya no estaba adecuado, ya no tenía la humildad para buscar a Dios, sino ya le estaba poniendo el ojo al dinero, el ojo a buscar la alabanza y el recordatorio de lo que había hecho. Mira cuán grande, mira todo lo que pasó, mira esto, tenemos paz, gracias, y aquí tenemos un efod para conmemorar todo aquello. Pero no estaba teniendo cuidado, se estaba deslizando de los caminos que Dios le había marcado, que era andar en humildad, poner sus debilidades delante de Dios y caminar exactamente en aquellos puntos que Dios quería que él anduviera. Él se dedicó a vivir una vida viviendo para sí.
Jueces 8, versos 29 al 31 dice: Luego Jerobbaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Entonces, un hombre rico, un hombre que aprovechó la costumbre antigua de permitir la poligamia, pues empezó a tener muchas mujeres. Pues tengo dinero, tengo riquezas, tengo muchos kilos de oro, ya puse ahí un efod para que todo el mundo vaya y recuerde aquel triunfo que nos dio, y tuvo hijos con muchas mujeres. 70 hijos fueron su descendencia, con muchas de ellas, y después también tuvo una concubina, pues para que cuando iba a Siquem tuviera otra mujer, a la que no la llamó esposa formal, sino una concubina, una pareja, que le dio otro hijo en Siquem y puso por nombre Abimelec. Y vemos una persona aquí que estaba totalmente viviendo para disfrutar las riquezas, viviendo para hacer una familia grande, viviendo para apacentarse a sí mismo, viviendo para sí, pero no para los demás, con un país que necesitaba un líder y que se lo había pedido, pero que él nada más había querido el beneficio, pero no había querido el compromiso. Como muchas personas que quieren solamente el beneficio, y a mí que me den dinero y que me den un sueldo y que me den acá y que me den allá, pero a la hora de dar la vida no ponen nada, sino que se van o nada más parcialmente, y no quieren verdaderamente un compromiso de servir la iglesia, de servir al prójimo, sino solamente quieren el beneficio. Y así estaba él, apacentado, enriquecido, con sus mujeres, con sus hijos, teniendo a muchos de sus hijos, y uno más con la concubina que se llamaba Abimelec, una persona que ya estaba desviado del propósito de Dios, que simplemente tuvo una llamarada de un fervor muy grande, de una manera en la que Dios verdaderamente lo utilizó poderosamente y valientemente, y reflejó una gloria enorme, pero que no permaneció en esa humildad el resto de sus días, sino que tuvo un desvío muy grande. Murió en prosperidad, pero no preparó a la siguiente generación. Jueces 8, versos 32 al 35 dice: Murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo lo que él había hecho en Israel. Entonces fue una persona que llegó a anciano, en buena vejez, y fue sepultado ahí en el lugar de su padre, y estaba en un territorio ahí en Ofra, donde había puesto su efod, y simplemente se fueron ellos desviando, y después de que él se murió, volvieron exactamente a adorar a los Baales, que eran dioses paganos, se desviaron y ya no adoraron a Dios. Y como que había un cierto respeto en decir, bueno, él es aquel que nos libró del culto de Baal, era una persona importante, era una persona relevante, era una persona rica, era una persona que tenía influencia, que tenía muchos hijos, que tenía fuerza. Y cuando quitan a esa persona dicen, ya vámonos otra vez a los Baales y vámonos a la maldad, y se regresa todo el pueblo a desviarse. Y después empieza a ocurrir historias trágicas en su familia. El hijo de su concubina manipuló a los de la ciudad en contra de sus hermanos. Parecía una persona amargada y empieza a manipular y a tratar de acabar con sus hermanos, y lo logra. Jueces 9, versos 1 al 3. Seguimos leyendo. Dice: Abimelec, hijo de Jerobbaal, recuerda que Jerobbaal es Gedeón, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, y a toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos a los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Hablaron por él los hermanos de su madre en oídos a todos los de Siquem,
todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Entonces empieza él como a negociar. ¿Qué les parece mejor? Imagínense lo que va a hacer mantener a 70 personas. Imagínense todo lo que van a tener que emplear para que esos 70 los gobiernen. Y no, lo mejor es que solamente gobierne uno. Vas a tener que mantener a uno, vamos a acabar a los demás. Y empieza a proponerse él mismo para que él sea el que gobierne y los manipula y dice, no, pues mira, tú eres hueso de mis huesos, tú eres carne de mi carne, yo soy de aquí de esta ciudad, ellos eran de otro lugar, ¿y por qué van a gobernar ellos? Mejor que el poder político quede aquí entre nosotros, y empieza a utilizar sus relaciones con la familia de su madre y el padre de su madre, etcétera, para empezar a presionar a que todo se dirija hacia Abimelech. Y junto con unos perversos que encontró, mató a sus hermanos. Jueces 9, versos 4 a 5, leemos juntos, dice, y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Balberit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces en total tuvo 72 hijos, porque después tuvo otro hijo que fue Jotam. Y él tenía los 70 hijos de sus esposas formales, Abimelech, que era hijo de su concubina, y después uno, el número 72, que fue Jotam, el último que tuvo Gedeón, que si tú te pones a pensar, pudiera reflejar una cierta luz al final, porque en la vida de Gedeón, en el sentido espiritual, porque Jotam fue una persona que estuvo cerca de Dios y que dio una palabra profética e inspirada por Dios, y que además Dios la reflejó. Entonces algo tuvo su hijo menor, y a lo mejor algo enderezó Gedeón al final de sus días. Pero como quiera, su vida fue trágica, no la aprovechó para fomentar el liderazgo que debió de haber fomentado, y eso que él no hizo, lo cosechó en su propia familia. ¿Por qué? Porque su hijo, el que tenía con la concubina, el que no estuvo cuidando adecuadamente, que se llamaba Abimelech, que significa mi padre es rey, como diciendo, no, pues mi padre Gedeón, quién sabe dónde está, ni viene, ni me ve, ni nada, mi verdadero padre es Dios. No se identificaba mucho con Gedeón, a lo mejor veía con recelo a sus hermanos, él vivía en una ciudad, los hermanos vivían en otra, y empezaban ahí los rencores y las amarguras y muchas cosas. Convenció a los de esa ciudad, lo hacen rey, va y lleva hombres perversos y terminan matando a sus hermanos en Ofra. Van y hacen una aberración. Y entonces el único que quedaba, que se logró esconder, pronunció una sentencia en contra de los de aquella ciudad que habían matado a sus 70 hermanos y en contra de Abimelech en este sentido. Y vamos a leer la sentencia que dijo el hijo menor, el único que sobrevivió. Jueces 9, versos 19 al 21 dice, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y allí estuvo por miedo a Abimelech su hermano. Entonces aquel pequeño logró, inspirado por Dios, pronunciar algo. Si fueron justos, y si de verdad hicieron de una manera íntegra al venir y matar a toda mi familia y haber hecho un acto tan aberrante, pues entonces que les vaya bien y que lo disfruten. Pero si no hicieron lo que es correcto, Dios encienda división entre ellos, y los de la ciudad estén en contra de Abimelech y Abimelech en contra de los de la ciudad, y se fue y huyó. Y tenía miedo de su hermano porque quería acabar con él. No quería que quedara nadie de su familia. Tenía una amargura total y estaba aferrado al poder y quería acabar con cualquier tipo de líder que pudiera competir con él.
Así hacen los perversos. Cuando ven que alguien tiene talento o que alguien puede tomar alguna parte del liderazgo, lo tratan de relegar, no lo toman en cuenta y lo tratan de hacer a un lado para ellos quedarse con todo el poder. Y así es como le hizo Abimelec, y lo sabía su hermano menor, y entonces se fue huyendo para estar en otro lugar y poder tener su vida a salvo. Más adelante hubo una diferencia por un tercero que entró a la historia, a quien la ciudad prefirió, y Abimelec terminó atacando a la ciudad, y exactamente como lo había profetizado su hermano menor, ocurrió. Dios permitió que esas palabras de su hermano menor espirituales se cumplieran. Jueces 9, versos 44-45, dice: porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Y entonces así son los desleales. Hay hipocresía, hay deslealtad. Le llaman hermano a Abimelec, le dicen nos conviene, tú eres carne de mi carne, hueso de mis huesos, etc. Pero después se traicionan y se derriban. Y cuando ven a un tercero, prefieren al tercero, y las uniones que perduran son las uniones que Dios bendice. Pero como Dios no estaba bendiciendo esa unión, terminaron traicionándose y terminaron atacándose. Y en su obstinación, queriendo acabar con los que estaban escondidos en una torre, terminó muerto el mismo Abimelec. Aquí vemos cómo la ciudad lo ataca y luego él ataca a la ciudad, y estaban ya totalmente divididos y separados. Si vemos el fin de este hombre, dice Jueces 9, 52-54, y vino Abimelec a la torre y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Ahí quería acabar con todos los que estaban huyendo. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí una mujer lo mató. Y su escudero lo atravesó y murió. Un hombre soberbio, un hombre que no quería que se supiera que una mujer lo mató, sino que prefería que un hombre, y que le buscaba mucho él a cuidar su nombre y a proteger su nombre, acomplejado y tratando de dejar su nombre como algo en alto, en vez de buscar a Dios en sus últimos momentos, quiso tener una muerte que a él le pareció más honrosa, y terminó acabando con su vida a través de su escudero, para que no se dijera, según él, que una mujer fue la que lo había terminado con su vida, cuando finalmente, como quiera, iba a morir. Y sí, Dios usó a una mujer para acabar con su vida, aunque lo aceleró. En vez de aprovechar sus últimos momentos para humillarse con Dios y buscarlo, estaba totalmente dedicado a construir un nombre para sí mismo y a estar de una manera enfocada solamente en la soberbia. Una persona mala, cruel, una persona que asesinaba, que oponía a su familia, a los de la ciudad, que no tenía lealtad con nadie más que consigo mismo, y que estaba en grandes desvíos y en grandes maldades. Y ese era el hijo de Gedeón, que él nunca atendió, que él no le puso atención, que no lo amó, que no lo aconsejó, que no se dio por su familia, que no fomentó la unión entre Abimelec y sus hermanos, y que después él terminó matando a sus hermanos y cosechando en su propia carne la traición, como acabamos de narrar, la de los de la ciudad, y una muerte a través de una mujer. Quien estuvo detrás de todo esto fue Dios, porque estaba juzgando a la ciudad y a Abimelec. Jueces 9, versos 55 al 57. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal que los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. Ahí vemos exactamente como ese hijo menor pronunció las palabras, Dios las bendijo y Dios permitió que pasara el juicio, como aquel hijo menor, joven a lo mejor, pronunció unas palabras de parte de Dios que Dios dijo, así va a pasar como él dijo. Pero
vamos a reflexionar ahora en la vida completa de Gedeón, ya que narramos las dos partes, la parte buena y la parte del descuido, la parte del desliz. ¿Qué hubiera pasado si Gedeón se hubiera consagrado siempre? ¿Qué hubiera pasado si no solamente hubiera buscado a Dios para tener una humildad cuando tenía una pelea imposible, sino se hubiera guardado en su corazón en caminar en esa humildad toda su vida? Que no hubiera dicho, necesito a Dios para la pelea, que es 1 contra 450, esto es algo imposible, y verdaderamente buscó la gracia de Dios y la encontró y logró librar a Israel de Madián. Pero que hubiera permanecido en ese camino de humildad toda su vida. Obviamente otro final hubiera tenido él y otro final hubiera tenido su descendencia. ¿Qué hubiese pasado si hubiera formado líderes? Si se hubiera dedicado a levantar líderes inspirados por Dios, los líderes que Dios escogiera, a buscar instruir, a enseñar cómo es que él buscó de Dios la fuerza y a transmitir ese conocimiento a otros para que Dios fuera el que fuera levantando de donde Dios quisiera. Si hubieran sido sus hijos, hubiera estado bien si Dios los hubiera escogido, pero si hubiera sido alguien más, también hubiera estado bien, porque el que verdaderamente levanta hijos es Dios, y no es por estar más cerca de Gedeón o ser sus hijos que iban a ser los siguientes en la generación, sino es porque Dios los levante. Pero había una necesidad y ellos le dijeron, necesitamos crear líderes, sé tú nuestro líder. Pero él no quiso eso, evadió aquella necesidad. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera estado de una manera servicial para con nosotros y ayudándoles a encontrar la guianza de Dios? Él no, sí, que Jehová sea tu líder y que Él sea tu Señor. Ok, pero enséñales a que sea su Señor. Enséñales a depender de Dios. Enséñales a escuchar la voz de Dios. Enséñales a poner las debilidades en Dios. Y eso no lo hizo para que Dios fuera el que escogiera. ¿Qué hubiera pasado si él no se hubiera involucrado en su soberbia en el sacerdocio? Porque no era levita y no tenía por qué hacer un efod, ni por qué andar inventando una nueva forma de adorar a Dios, ni por qué andarse envaneciendo y venir y traer muchas riquezas y empezar a hacer allí un vestido con oro y con muchas cosas y prostituirse él mismo, su casa y los demás en favor de ese efod. ¿Qué hubiera pasado si hubiera usado su dinero no para soberbias religiosas y para levantar su triunfo como si fuera muy importante, sino para ayudar al desvalido, para ayudar al pobre en Israel, para que pudiera establecerse con mayor fuerza el nombre, la misericordia de Dios? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera vivido para sí? Si no hubiera estado buscando, a ver, ¿con quién me caso? Y ahora aquella joven está bonita, con ella también, y tener muchas mujeres y muchos hijos, tantos que no podía ni gobernarlos, ni amarlos, ni enseñarles, ni acompañarles en su crecimiento, sino solamente, 70, ya a lo mejor ni el nombre de ellos se acordaba. Y Abimelech ni lo iba a visitar ni nada. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera vivido para sí? Vemos que la pasividad de Gedeón, que el haberse desviado, el no tener atención en las cosas que Dios le había dado, porque verdaderamente tuvo un milagro sorprendente, pero se desvió. Y vivió para sí y no vivió para Dios. Y así como Gedeón, puede ser tú y puedo ser yo. Que empezamos en el camino y conocemos la verdad, pero después, si no tenemos cuidado, nos desviamos, nos apartamos y dejamos el Evangelio o dejamos quizás la fe sencilla en Dios, aunque sigamos viniendo a las reuniones, pero ya no está el corazón vuelto a Dios. Porque Gedeón sí decía que buscaba a Dios y no buscaba a Baal y tenía un efod, aunque ya lo hacía a su manera, pero estaba viviendo apacentado. ¿Qué va a pasar si nosotros hacemos eso? ¿Qué ha pasado de aquellos grandes, de los grandes cristianos que hubo, que formaron iglesias, que levantaron con poder muchas cosas, que evangelizaban, que tenían verdaderamente mucha gracia, pero que quizás no se cuidaron y ya no están el día de hoy aquí? Querido amigo, si no tenemos cuidado, nos puede pasar a cualquiera. Y Dios nos enseña que debemos estar seguros cada día de no deslizarnos. Porque Dios no nos da triunfos para disfrutar por un día y ya, sino el que verdaderamente vive la vida cristiana es el que la termina.
con una vida abnegada como la de un atleta. 1 Corintios 9, versos 24 al 27 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, venga a ser eliminado. Fíjate cómo el apóstol Pablo, que escribió esa carta, decía: tienes que correr. Y la carrera cristiana es el de que la termina, el que llega a la meta, el que se esfuerza, el que se abstiene. Como los atletas, y en especial ahora que son época olímpica, cuando la gente está muy atenta de qué medalla ganó su país, qué no ganó, qué pasó, qué no pasó, etc. Esos atletas van y representan a sus países porque se abstuvieron de muchas cosas, porque hicieron mucho ejercicio, porque se prepararon mentalmente, físicamente, porque se negaron a desvelarse, a ir a lo mejor a festejos o cuidaron su alimentación de una manera extrema y estuvieron fuertes y preparados. ¿Por qué? Porque querían una corona corruptible, porque algún día esa medalla se va a secar en gloria. Y cuando estemos en la eternidad, de poco va a servir decir que tú ganaste una medalla o en otra, en una disciplina o en otra. Pero dice Pablo, sigue el ejemplo de ellos. Así como ellos dan todo por conseguir una medalla, tú tomas su ejemplo en un sentido espiritual. No una medalla que pueda llegar a ser corruptible, sino una incorruptible. ¿Cuál es? Aquella que tomas cuando estás participando en la carrera cristiana. Dispuesto a hacer lo que sea por Dios, dispuesto a caminar con Dios. Y la carrera cristiana no es una carrera como de 100 metros que dura unos pocos segundos, como la quiso correr Gedeón, de tener una batalla y ya se acabó. Él quiso una carrera de 100 metros. Pero la verdadera carrera cristiana es una carrera como de maratón, es una carrera a largo plazo, es una carrera de años. Y de estar corriendo con paciencia, con perseverancia, de estar corriendo negándose a las cosas y no de repente negarse y buscar a Dios y tener un fogonazo y una victoria enorme, pero después desviarse y deslizarse del camino y salirse. Eso no sirve, eso trae deshonra a Dios y Dios no merece eso. El que tiene verdaderamente una carrera digna, ese es el que camina y batalla en la carrera y se esfuerza y se abstiene. No anda ahí como Gedeón, ay, ahora con qué otra me caso, ahora una más, ahora denme el dinerito y tengo muchas riquezas y vivo para mí. No, sino que vive para aquel que murió por él y se pone a amar al prójimo. Esa es la verdadera carrera cristiana. Si olvidas la abnegación, ya te saliste de la carrera. Gálatas 5:7 dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ahí estaba Pablo exhortando a la iglesia de Galacia. Ustedes corrían bien, pero ya no están corriendo bien. Tienen un estorbo y ya no están obedeciendo a la verdad. Y no se trata de correr bien un tiempo, se trata de correr siempre. El cristianismo no es de que, antes pasaban muchas cosas, antes era lo máximo, antes, y hacer un altar, antes, sí, si quieres, ponemos un efod y le ponemos oro y muchas cosas. Pero no sirve el vivir del pasado, sirve el correr hoy la carrera cristiana. Hoy voy a correr esa carrera cristiana. Lo que pasó antes ya pasó antes, las glorias pasadas ya pasaron. No podemos vivir de las glorias pasadas. Dios es Dios el día de hoy. Y Dios te puede usar si no quieres vivir apacentadamente para ti mismo, si no quieres el bien máximo. Eso es lo que Dios quiere. Se corre como en un maratón a largo plazo toda la vida viendo a Cristo. Y no se descuida, sino se corre siempre viendo a Cristo. Hebreos 12, versos 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, hay que correr la carrera cristiana puesto los ojos en Jesús. Jesús sabía que venía a la tierra. Jesús corrió la carrera cristiana y sabía que iba a acabar en una cruz colgado. Él lo sabía. Y además era una práctica el que ellos colgaran a las personas para intimidar y para dar miedo en que no hicieran delitos. Imagínate lo que sentía Jesús cuando pasaba y veía a un hombre colgado, algún delincuente, algún hombre malo que había sido juzgado por la ley y que estaba colgado y muriendo, y sabía: tú vas a acabar así. Pero no se echó para atrás. Corrió la carrera cristiana, y cuando estaba llegando a la meta, y cuando todos lo dejaron, cuando quedó solo, cuando su amigo lo vendió por unas monedas de plata, cuando lo traicionó y lo entregó con un beso, y sus apóstoles lo dejaron solo, y solo las mujeres lo siguieron de lejos, él siguió corriendo la carrera cristiana. Dio un sprint lleno de fuerza y nos amó hasta el final. Nunca dejó de correr. No es que empezó bien y luego y luego apostató y luego se desanimó. No, Jesucristo corrió la carrera cristiana siempre y hasta el final. Y nos llama a imitar sus pisadas, nos llama a correr la carrera cristiana hasta el final, no como Gedeón, que empezó bien y luego no. Eso no trae gloria, o trae gloria por un tiempo, pero después se seca, después se acaba. Después mira lo que pasó, ya todo el mundo estaba regresando a Baal. Las glorias pasadas pasaron. Es tiempo de construir nuevas glorias porque Dios está lleno de gloria. Y Él nos pide seguir a Cristo y estar en la carrera hasta el final. Hasta el final. No hay otra forma. La carrera cristiana no es del que empieza, es del que termina. Y Dios te llama a seguir las pisadas de Cristo. Y seguir las pisadas de Cristo es correr la carrera cristiana hasta el final. Dios nos va a hacer saber cuándo tenemos el testimonio de haber acabado la carrera, y te lo va a hacer saber. Segunda de Timoteo 4, versos 6 al 8 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y los que aman su venida son como Pablo, que acaban la carrera cristiana, que él decía: yo ya voy a ser sacrificado, me van a matar. Voy a ir y voy a dar testimonio delante de César y voy a buscar al ser más influyente del mundo, voltearlo a Cristo y le voy a hablar para que él también tenga testimonio, pero me van a matar. Yo acabé la buena batalla, yo he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué hombre se despide? ¿De qué manera? Pero cuánta gente en el momento en el que está por morir está: ahora ¿quién le pidió perdón? Ahora ¿cómo le hago? Señor, ayúdame. Pidiendo perdón a última hora. Eso es tratar de empezar la carrera hasta el final. Mas Dios te pide que tú vivas la carrera desde hoy y para siempre. Como Pablo, he peleado la buena batalla. ¿Que Dios no merece que se levanten nuevos Pablos? ¿Que Dios no merece que te mantengas hasta el final? ¿Que eres tan soberbio que te envaneces porque tuviste algún logro o algún fruto y ahora te sientes lo máximo? Ya dejaste a Dios. Te prostituiste detrás de tus logros. Hiciste tu efod con ellos. Y es tropezadero a ti y a tu casa. Mas Dios te llama a entrar al camino. Y a no soltar la carrera cristiana hasta el final. Concluimos con 2 Corintios 5, versos 14 al 16. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De tal manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún
si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque lo importante no es si viste a Cristo en la carne cuando estaba en este cuerpo, decía Pablo, sino conocerlo por lo que Él hizo en la cruz. Y nosotros podemos entrar en ese mensaje que Pablo decía, conocer a Cristo por lo que Él hizo en la cruz. De tal manera que su amor nos constriña, pensando en esto, que Él murió por todos. Luego, todos debemos de morir por Él, en un sentido de morir al pecado, morir al egoísmo, y ya no vivir para nosotros, para tus comodidades, para tus cosas, sino vivir para aquello que convenga a tu Señor, que es Cristo. Esa es vivir la carrera cristiana. ¿Por qué la gente no quiere vivir la carrera cristiana? Lo vive un tiempo y luego no quiere. Por apacentados, por egoístas, por pensar en sí mismos, porque tienen talentos, pero quieren vivir para sí. Como Gedeón, con sus muchas mujeres, con sus muchos placeres, con sus kilos de oro, con sus muchos vestidos de reyes, con sus muchas riquezas. Pero ¿de qué le sirvieron todas esas riquezas que acumuló cuando un hijo lleno de amargura mata 70? Lo único que valió la pena fue haber instruido en el camino al último hijo, a Jotam. Y fue su herencia en el mundo un solo hijo. Todo lo demás es una historia de alguien que empezó bien, se desvió y se apacentó. Y no pudo mantener esa gloria que Dios le había dado. Y Dios te llama a recibir su gloria y a mantenerla hasta el final. Y ese es el reto, que tú camines con Cristo y no te sueltes y no te deslices. No es el que empieza bien, es el que acaba bien. Camina con paciencia, corre la carrera cristiana hasta el final, no la sueltes. Corre con la antorcha que aquellos hombres nos dejaron y proclamemos la verdad de Dios con la dignidad que Él se merece. No hagas malas representaciones, ya de eso está lleno el mundo de religiones y de falsas representaciones de Dios. Ten un corazón como Cristo tuvo para nosotros, que es correr la carrera cristiana y en especial al final, decidido hasta la muerte y muerte de cruz. La invitación está hecha. Atrévete a vivirla. La única vida que vale la pena vivir es aquella que le consagras a Dios, porque entonces Dios va a usar tu vida para algo valioso. Si la tienes para ti, para tus cosas, para tus pasividades, no vas a tener fruto que permanezca para la eternidad. Y Dios nos dio una vida muy valiosa y vale la pena vivirla con Él y para Él. Con eso termino. Les mando un abrazo a todos. Dios les bendiga. Estamos despedidos.